Buenas noches, querido maestro. Buenas noches, queridos compañeros. Este es el grupo número 2. Vamos a hacer un pequeño debate sobre lo que es la planificación diaria de nivel primario. Este grupo está conformado por Joan, por Jeffrey, por Juan y por Luis. Yo voy a dar inicio. Bueno, en la parte de inicio veremos lo que son la extracción de los saberes previos del estudiante. ¿En qué nos basamos? Eso es como hacerle una pequeña pregunta sobre qué ellos entienden o qué se le viene a la cabeza sobre qué son los juegos tradicionales o que ellos han escuchado sobre lo que es juego tradicional. En esa parte veremos eso. También tendremos, después que yo se le dé su idea, entonces ahí el maestro le da una pincelada de lo que son los juegos tradicionales y ellos prestan atención a lo que el maestro dice, de lo que se basa en los juegos tradicionales, y ellos prestan atención a eso. También tenemos en la evidencia, bueno, todos sabemos que la evidencia es algo importante, el registro, también está el cuaderno, porque esas son evidencias súper importantes. Sí, yo apoyo a Henry en su participación, ya que es así porque el profesor, antes de iniciar un tema, tiene que dárselo al estudiante para saber de qué se le está hablando. Y también es importante de que el profesor, antes del tema, le haga una pregunta a ver si ellos han escuchado esa palabra o también si ellos si ellos saben definir ese concepto. Después que el profesor le diga su concepto y lo empape bien sobre dicho tema, es importante que también el profesor le dé un dicho calentamiento a los estudiantes para que pueda estar estrechado y así lo pueda librar de lesión. Es importante también destacar que después que el profesor haga esto, que vaya ya a la cancha, por ejemplo, si van a hacer los juegos de los sacos o del pañuelo, es importante cómo lo va a organizar y cómo va a ordenar, si es en fila o en columna, ya que eso es importante para que puedan llevar un orden. Hay que destacar también que estos juegos te ayudan a trabajar en equipo. Estos juegos también desarrollan la parte física como la parte mental. Y estos juegos, para nadie es un secreto, que anima a los estudiantes y así puedan tener mejor manejo, ya sea en la cancha. Y esto es tan importante que también los estudiantes jugando esos juegos, por ejemplo, si estos dos estudiantes están enemigos o no se llevan bien, estos juegos nos pueden unir para tener una mejor comprensión entre ellos. Bien, es importante y concuerdo con ustedes, compañeros, que en el inicio, sí, siempre el profesor le dé los saberes previos a los estudiantes. Después que le dé los saberes previos, o sea, antes debe de darle una retroalimentación de la clase pasada. Entonces, para después entrar en materia, los saberes previos de lo que se va a dar. Ya en la parte, concuerdo contigo, Jeffrey, en la parte de que los juegos tradicionales son unos juegos divertidos, pero el profesor es que debe de hacerlo dinámico para que los estudiantes puedan aprender de una forma más dinámica, ¿me entiendes? Entonces, en la parte central, en el desarrollo, el profesor va a decir lo que los estudiantes quieren que aprendan y los estudiantes van a prestar atención y a ejecutar lo que el profesor le está enseñando. Entonces, en esa parte ahí de las actividades de desarrollo, es muy importante que los estudiantes presten mucha atención porque ahí se va a ejecutar ya lo que el profesor ha dicho y le ha enseñado a cada uno de ellos.
Muy buenas noches, mi nombre es Luis Armando Gómez Encarnación. Aquí damos breve a continuación al pequeño debate. De acuerdo a lo que Jeffrey y Jeffrey, ellos son iguales, todos, tienen el mismo nombre, y Joan han dicho, estamos de acuerdo con eso. Hay una parte también, Joan, en la parte de desarrollo, que también, como tú explicas, que también se le pregunta, aparte no, aparte de que también a los estudiantes se les pregunta sobre la clase anterior, de qué habían aprendido y cosas. Entonces, para después poder sacar otro conocimiento para poder realizar otro tipo de juego en el desarrollo. Entonces, aparte de desarrollar la clase, que comienza con inicio, desarrollo y cierre, en el inicio se va con, con un pequeño conocimiento previo. Entonces, para después entrar en desarrollo, ya cuando uno va a entrar en desarrollo, entonces uno trata de motivar a los estudiantes, explicándole en las actividades que van a poder realizar, ya sea como pañuelo, ya sea como saco, y se le va explicando de cómo se hacen eso. Entonces, el profesor tiene que tener en cuenta de que tenemos que tener en cuenta de poderle explicar esa parte, de hacer una pequeña demostración y tratarlo de motivar y tratarlo de que el alumno se sienta con alegría, con capacidad, para que ellos comiencen a racionar. Mira, me está gustando, vamos para allá, vámonos, que la clase del profesor está buenísima. Entonces, ahí uno trata de meterle mayor conocimiento. Entonces, a esa parte se nos no basamos, ya cuando estamos realizando una pequeña actividad. Bien, para darle continuidad, yo soy Juan Almonte a este interesante tema sobre la planificación diaria. Vamos a iniciar diciendo que fue muy buena la participación de mis compañeros. También debemos destacar que una planificación diaria debe de estar directamente conectada con la de unidad, ya que de ahí se sacan muchos elementos. Por ejemplo, las actividades. Ustedes saben que una planificación diaria en las actividades, por ejemplo, en la didáctica, en la de unidad, por ejemplo, si las actividades de por un mes son 4, ¿verdad? Entonces, en la planificación diaria debemos elegir una de las 4 que están en la de unidad. Por ejemplo, en la primera actividad, identifica los juegos tradicionales con implementos. En la segunda, conceptúa los juegos tradicionales con música. Y en la tercera, define los juegos tradicionales sin objeto. En la cuarta, clasifica los juegos tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, si en la primera clase de la de unidad dice martes 7 del 2021, entonces esa es la primera clase que vamos a tener en la planificación diaria. Y además, también tenemos los indicadores de logro: identifica, conceptúa, define y clasifica los juegos tradicionales con implementos, con música y sin objeto. Entonces, compañero, para mí ha sido un placer. Eso ha sido un tema muy interesante. Y hasta aquí mi participación. Otra cosa muy importante, colega, que hay que saber es que el profesor debe de saber medir el tiempo. Si la clase es de 45 minutos, debe de saber que al iniciar su clase, debe de saber que el tiempo es de 5 o 8 minutos. Y el desarrollo, un máximo de 30 minutos, más lo otro puede dividir, puede ser un 10 para el final. Y en la parte final, debe de decir, o sea, se debe de dar la clase, por ejemplo, la retroalimentación de clase, qué aprendieron y cosas así. Y el pase de lista y la asignación. Asimismo, Joan, estoy contigo. El profesor se debe de guiar de esa metodología para que su clase se pueda dar de la manera correcta. Otra cosa, Joan, también,
cada profesor tiene una temática, tú sabes, de cómo va a dividir, por ejemplo, su clase. Pero claro que sí, es súper importante que en el desarrollo, eh, o sea, se acumule la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el profesor va a explicar cómo hacer el juego y también va a poner a los estudiantes a hacerlo también. En eso voy de acuerdo contigo, Joan, y contigo, Jeffrey. También en el cierre de clase, aparte de la retroalimentación, también está la asignación de tareas, que es súper importante. Y otro puntito también, que como estamos hablando de juegos tradicionales, también sabe que muchas veces utilizamos cono, que utilizamos balón, etcétera. Es la recogida de utensilios, que no estaría un poco de mal que uno también lo ponga en el cierre a recoger, en ayuda de recoger los utensilios. Jeffrey, en esa parte, voy de acuerdo contigo también, esa parte se le puede agregar ya en el cierre. Pues también como tiene mucho significado en la parte de desarrollo de todas las actividades que uno va a poder realizar y de tratar de que los estudiantes se sientan con la mayor confianza y de que sigan aprendiendo. Y depende como de todas las formas como uno lo pueda organizar. En la parte de cierre también se le agrega de que se termina la actividad, uno lo va organizando, entonces uno lo va ahí organiza uno para los elementos que uno usó, si fue cono, bate, pelota, lo que sea, de práctica. Entonces ya después que ellos recogen todos los instrumentos que uno socializó en la actividad, entonces ya ahí uno le da una pequeña información, entonces ahí uno le da el cierre. Bueno, También, jóvenes, también le quiero agregar algo al cierre, de lo que estaban hablando los compañeros. También al cierre podemos agregarle, acuérdense que en un cierre de una clase hay que darle unos ejercicios de relajación. También la recogida de materiales y la higienización. Ustedes saben que eso es muy importante, la higiene, al terminar una actividad deportiva.